Al filo de la intriga. La verdad detrás de la construcción de la Gran Muralla China. La Gran Muralla es uno de los principales emblemas nacionales de China y a la vez es uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Asimismo, es un monumento cuya construcción permanece siendo un total misterio. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Se eleva sobre el horizonte, serpentea a lo largo de miles de kilómetros, se duplica en algunos tramos y en otros solo desaparece. Es más que una muralla, pues sobre los caminos se alzan fortalezas, torres de vigilancia hacia ambos lados y en toda su longitud. Sin olvidar que ha sido testigo de una de las más antiguas civilizaciones que han vivido en el mundo. ¿Qué se sabe de la Gran Muralla y de su creación? ¿Cuál fue el objetivo de este desafío arquitectónico que llevó siglos en concretarse? Continúa viendo y nos adentraremos en el norte de China con vistas hacia el oeste sobre los caminos de piedra para conocer más sobre esta mítica construcción. Hace más de 2500 años, China era apenas un cúmulo de estados guerreros y comunidades regidas por diferentes dinastías. Para los antiguos habitantes del país asiático, las ciudades y murallas eran sinónimos, pues éstas no solo servían como muros defensivos y fronterizos, sino que también eran el hogar de los habitantes que pretendían proteger. En ellas solían construirse granjas y cuarteles. En resumen, todo lo que una ciudad pudiese necesitar en toda su larga extensión. Y es así como comienzan las historias de estas estructuras y cómo devinieron en la creación de la Gran Muralla China. La primera Gran Muralla no recibió este nombre, sino hasta siglos después de su creación. Pero esta tendría años protegiendo al primer imperio chino, dirigido por el más poderoso de los estados guerreros, la dinastía Qin. 400 años de guerra hicieron de Qin un estado poderoso. Y bajo el reinado de su líder más despiadado, Qin Shi Huangdi, conocido como el primer emperador, se hicieron invencibles. Fue él quien unificó la nación en el 221 a.C. y quien más adelante crearía el mausoleo, que hoy contiene a los famosos guerreros de terracota. Tras la unificación, el primer emperador se encontró con uno de varios problemas. En el norte había otro imperio, con fieros jinetes nómadas. Este imperio era el de los Xiongnu. Para el 214 a.C., ordenó unificar las murallas existentes y hacer el prototipo de la Gran Muralla de unos 2500 kilómetros de longitud. Esta tuvo la finalidad de mantener a un lado a los brutales nómadas y separar a la civilización de la barbarie, además de dar empleo a sus soldados y campesinos. La construcción tomó 4 años y mantuvo su propósito hasta la dinastía Han. Desde el 140 hasta el 87 a.C., el emperador Wu extendió el imperio hasta Asia Central, enviando exploradores y ejércitos para forjar alianzas con las tribus fronterizas. Para lograrlo, tenía que tomar el control de los Ordous y del corredor de Gansu, que era un paso montañoso de 25 kilómetros infestado de nómadas a la espera de atacar China. Quien dominaba el corredor tenía la posibilidad de dominar a toda China, por lo que el emperador decidió sellar la frontera con otra muralla. Para ello, Wu tenía en la mira a 1 millón de prisioneros y hasta 13 millones de hombres condenados a trabajos forzosos como su mano de obra. Y para obtener la aprobación de todos los reinos del oeste, sobornó a sus líderes para que estuvieran de acuerdo con la decisión. La nueva frontera se aseguraría con cuarteles, pequeñas granjas de cultivo de granos, torres de vigilancia, entre otros elementos. Pero el izamiento de la muralla no impediría la guerra. Años después, los nómadas Xiongnu seguirían haciéndose fuertes, escondiéndose en las colinas de Mongolia y Siberia. Habían construido una ciudad fortificada y controlaban unas 30 ciudades-estados en lo que hoy es la provincia de Gansu, más allá de la Gran Muralla.
Y desgraciadamente, parece que la muralla no estaba cumpliendo su propósito. Entonces, ¿exactamente qué es lo que significaba esta estructura para el Imperio chino? El secreto del propósito de la muralla parece basarse en una función política más que protectora. Era un método de señalamiento de la frontera. Daba empleo a los campesinos y soldados y evitaba las deserciones. Sin embargo, más allá de todo eso, era un símbolo del poder imperial y hasta hoy en día lo sigue siendo. La verdad es que el concepto de la Gran Muralla como un instrumento de protección rara vez funcionó en la historia. A pesar de que de una a otra torre podían enviarse señales de humo que avisaban de la llegada de invasores, la verdad es que ni la fortaleza y ni los soldados dentro pudieron evitar el avance de alguna invasión. Solamente podían pasar el mensaje de que los bárbaros estaban allí. Sin embargo, no había estrategia alternativa. La muralla se adentraba en las tierras occidentales hasta el paso de la Puerta de Jade por el impenetrable desierto de Talamacán. Por lo que no había más opción que dejarla como estaba. Con el paso de los siglos, finalmente desaparecieron los nómadas Xiongnu y fueron reemplazados por otros imperios nómadas. Al mismo tiempo, una dinastía finalizó para dar paso a la siguiente y todas seguían manteniendo a la muralla. Muchos consejeros y líderes sugirieron a los emperadores siguientes el abandonar el mantenimiento de aquella estructura, pero siempre había algún militar de gran poder o algún burócrata que abogaba por las viejas políticas, afirmando que la muralla no podría abandonarse, puesto que era parte de la identidad imperial. Es así como el dejar a la Gran Muralla en el olvido significó la posibilidad de la derrota simbólica del Imperio chino, por lo que nadie se atrevió a dejarla de mantener. Sin embargo, fueron los mongoles a principios del siglo XIII quienes obligaron al cambio. Su líder, Genghis Khan, unió a los clanes enfrentados de Mongolia bajo una visión de dominio total y les guió a la conquista. Por su parte, China había perdido toda apariencia de unidad y había quedado dividida. Dicho escenario fue propicio para que Genghis ascendiera al poder, expandiendo el imperio de los mongoles y dejando a la Gran Muralla como la sombra de lo que alguna vez había sido. Posteriormente, toda China fue tomada por el poder mongol bajo el mandato del nieto de Genghis, el infame Kublai Khan, estableciendo una dinastía que gobernaría a ambos lados de la muralla. Durante esta época, la muralla se deterioró, puesto que su existencia tenía menos sentido que nunca. Y no fue sino hasta la dinastía Ming, con los mongoles expulsados de China, que las cosas cambiaron a favor de la mítica estructura. Los Ming reconstruyeron la muralla ante el reclamo de los mongoles por el trono chino. Y posterior a un atentado mongol fallido, estos reforzarían la muralla. Así pues, el primer paso se dio en 1455, cuando se comenzó la reconstrucción en Pekín, siguiendo un progreso irregular que duraría más de 170 años. Las últimas piedras se colocaron hacia el año 1600. Las 9 guarniciones de frontera, como en aquel momento se le conoció a la muralla, empezaban en el Pacífico. Cruzaban el bastión natural de Pekín, continuaban por las colinas de Mongolia, pasaba por el río Amarillo y por los Ordous hasta seguir por el corredor de Gansu. Al fin, lo que conocemos como la puerta de entrada a Asia Central había sido concluida, pero pronto sería olvidada una vez más. Los Ming apenas vieron la conclusión de su máxima obra de ingeniería antes de su caída en el año 1644. Tampoco llegó a probarse su eficacia, puesto que para el momento las relaciones entre los Ming y los mongoles eran más comerciales que bélicas. Para el momento, las tensiones civiles en China eran insoportables. Así que el líder de la facción Ming tuvo que abrir las puertas a otras comunidades, como los manchú, por lo que el motivo de la muralla sería dejado a un lado otra vez. Los mongoles y los manchú se habían unificado como una sola comunidad, así que no había aparentes rivalidades entre ambos lados de la frontera. Y por si fuera poco,
el descubrimiento de China por parte de los europeos y su posterior colonización dejaría a la muralla en un profundo olvido por parte de sus ciudadanos y permanecería como objeto de ignorancia por los recién llegados durante un largo plazo de tiempo. No fue sino 150 años después que un teniente europeo se dio cuenta de la existencia de la Gran Muralla e inmortalizó la estructura en un cuadro. Pero aún así, la muralla seguía siendo un borroso recuerdo para los chinos y un enigma para el resto del mundo. No fue hasta los años 70 que China comenzó a abrirse al mundo después de décadas sumida en conflictos internos, revoluciones y regímenes dictatoriales. Los turistas comenzaron a llegar al territorio asiático y se percataron de la maravilla arquitectónica que era la Gran Muralla China. Desde entonces se ha vendido la imagen de la muralla como símbolo de la unidad y de la grandeza nacional de China, llegando al punto de convertirse en un patrimonio de la humanidad. Además, se han realizado grandes esfuerzos en hacer mantenimiento en los puntos estructurales clave. En la actualidad, miles de turistas de todas partes del mundo recorren la inmensa muralla o la observan desde lejos en todo su esplendor. Pero lo que la mayoría de turistas no saben es que cuando caminan sobre los senderos de la muralla, están pasando sobre incontables cadáveres pertenecientes a quienes trabajaron en su construcción. La mayoría de los trabajadores eran esclavos o prisioneros, y se estima que se usó a más de 1 millón de personas para crear tal monumento. Sin embargo, debido a la titánica tarea, se cree que murieron más de 500.000 personas en el proceso de construcción y que sus cuerpos fueron enterrados bajo los bloques de piedra caliza que hoy forman parte de los caminos que los turistas recorren. Algunos alegan que la cifra de muertos es aún mayor, superando a la de los obreros empleados en construir la muralla. No obstante, la Gran Muralla China sigue siendo parte importante de la historia de la nación. Y la verdad es que el propósito original de su concepción es muy distinto al significado simbólico que se le atribuye en la actualidad. Sin embargo, los motivos de su construcción, su diseño, ejecución de la obra, la sangre derramada en el proceso y el misticismo que tiene son solo algunas de las cosas por la cual esta estructura es tan popular hoy en día. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.